Cuando hablamos de la fundación de la Iglesia de Jesucristo, muchos afirman que el catolicismo nació con el emperador Constantino. Para poder resolver este inconveniente tenemos que retroceder en el tiempo, ir más o menos al año 300, cuando Roma estaba dividido por varios emperadores. En ese momento en Roma gobernaba el emperador Magencio, que utilizaba para su gobierno el terror, estaba rodeado de brujos y cometía actos malvados con las mujeres y aún intentaba seducir a las cristianas, las cuales se negaban a sus malas acciones y eran asesinadas. En ese momento existía un hombre del cual su familia era cristiana, su madre era cristiana, que se llamaba Constantino. Constantino formó un gran ejército y quería derrocar a Magencio. Lo que sucedió entonces es que un día Constantino, preguntándose a qué dios orarle para recibir victoria, porque recuerdan que los romanos eran politeístas, creían en muchos dioses, dice que al atardecer se empieza a preguntarse esto y mira en el cielo una gran señal. Una señal que se puso sobre el sol, en donde le aparece un símbolo cristiano, el símbolo de la cruz, y un escrito, un estandarte que decía: con este símbolo vencerás. Tanto él como algunos soldados vieron esta visión. Entonces él empezó a preguntar a quién pertenecía este símbolo, y imagínense que en esa época de tanta persecución nadie quería andar diciendo abiertamente que era cristiano, pero descubre que esos eran símbolos de la naciente cristiandad. En ese momento Constantino decide poner en sus estandartes y en sus escudos el símbolo de la cruz. Avanza contra Magencio y en el puente Milvio se produce una gran batalla donde Magencio, que tenía una armadura muy pesada, crean un puente, ¿sí? Y cuando quieren pasar sobre el puente se hunden y se caen y mueren tanto Magencio como varios de sus jefes militares. Así Constantino se transforma en el nuevo emperador del Imperio de Roma. El edicto de Milán en el año 313 permite la libertad religiosa de los católicos para no ser perseguidos y para que no se le quite sus posesiones. De esta manera, Constantino decide dejar de perseguir a los cristianos. Por eso, algunos dicen que Constantino creó el catolicismo en ese momento. Constantino inventó la Iglesia Católica. No, en realidad, nosotros podemos ver un escrito de San Ignacio de Antioquía, que era discípulo de Juan en el año 107, imagínense, casi 70 años después de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. El mismo santo habla de que donde están los obispos, los sacerdotes y los diáconos, ahí está la Iglesia Católica, la Iglesia de Jesucristo. O sea, ya se llamaba Iglesia Católica. Constantino no creó la Iglesia Católica. Otros dicen que cuando Constantino aceptó al cristianismo, se abrió una puerta para que muchos entren en la fe cristiana. Bueno, la realidad que debemos saber es que en esa época la religión del jefe de familia, la religión del jefe de clan, la religión del rey, se transformaba lentamente en la religión de todo el pueblo. El pueblo quería seguir esa fe y de alguna manera, cuando Constantino toma esta decisión, muchos entran al catolicismo. ¿Cuál fue el inconveniente? Era una iglesia naciente, una iglesia que hasta hace poco era perseguida, que hasta hace poco no podía sacar la cabeza de sus cuevas porque eran asesinados. La iglesia se tiene que encargar de la evangelización de todos estos paganos que entraban adentro de las estructuras de la iglesia. En aquel momento, Constantino, con los obispos de la iglesia, se decide realizar un concilio, el concilio de Nicea. Entonces, en el año 325 se juntan, en el 323, 325 se juntan todos los obispos para hablar en temas con respecto a la fe, porque imagínense, antes no se podían juntar todos los obispos, la fe cristiana iba caminando con distintos matices, aún había energías dentro de la fe. Entonces
se realiza este concilio, y en ese concilio, en el año 323, el Papa San Damaso I nos da por primera vez, ¿sí?, el canon bíblico, el canon de los 73 libros que hoy usamos nosotros 2000 años después. Una cosa muy buena es que el emperador Constantino, entonces, en aquel momento, pidió realizar 50 copias de la palabra de Dios, de la Biblia, y se las regaló a los obispos que habían participado. Era una cosa maravillosa. Para hoy, para nosotros, 50 copias no es nada, pero para aquella época tenemos que saber que hacer una copia de la Biblia producía que una persona esté durante 3 años copiando los manuscritos, y deberíamos no solamente pagarlo, sino darle casa y comida durante todo ese tiempo. De esas 50 Biblias que Constantino había mandado producir, solamente nos ha llegado a nuestros días lo que se llama el Códice Vaticano, que es un maravilloso escrito en griego que se compartió a todos los obispos. O sea que decir que Constantino era un hombre al que el demonio lo llevó a crear esta iglesia, puede irse en contra de nosotros mismos, porque a partir de esa reunión de todos los obispos nació la Biblia que hoy usamos protestantes y católicos. Un emperador, Teodosio I, en el año 380, fue el que hizo de la religión católica la religión romana, ¿sí? Todo esto en un tiempo en donde había muchas convulsiones de fe. Nos damos cuenta que la fe católica seguía creciendo. Algunos dicen que la iglesia era mejor cuando era perseguida, pero vos imaginate cuántas familias que murieron martirizadas en el circo romano, ¿sí? Cuando Constantino dijo no perseguimos más a los cristianos, llegó una gran paz y una gran alegría. Hasta hay escritos en donde muestran cómo la iglesia sale, celebra misas, ¿sí?, al estilo católico, en el momento en que fue aceptada la fe. Por eso, a veces nosotros podemos decir muchas cosas con respecto a nuestro catolicismo, pero nosotros debemos saber quién fue su fundador. Fue el Señor Jesús. En Mateo 16, cuando dice a Pedro: tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Que Dios te bendiga y seguí acompañándonos en esta formación apologética.